Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. Hay algo, no sé, casi mágico en los reencuentros, ¿verdad? Uf, totalmente. Es una sensación muy potente. Es como si el tiempo no se hubiera movido. Y por eso, claro, cuando se anunció que el equipo de Otro Rollo volvía a los escenarios, la nostalgia se disparó. Hombre, es que hablamos de un programa que fue una auténtica institución para toda una generación. Totalmente. La promesa era increíble. En agosto de 2025 se anuncia Enrollados, una gira teatral. Y con el núcleo duro, ¿eh? Adal Ramones, Lalo España, Roxana Castellanos. Jordi Rosado, Gaby Platas, Mauricio Castillo, todos. La idea de volver a ver esa química en directo, era un éxito asegurado. Era. Esa es la palabra. Esa es la palabra clave, sí. Porque lo que parecía un reencuentro de ensueño ha acabado siendo una pesadilla, de relaciones públicas. Un lío monumental. Hoy vamos a meternos de lleno en las crónicas de prensa, en las declaraciones de los propios protagonistas, para intentar entender qué ha pasado. La pregunta es simple. ¿Cómo es posible que un proyecto tan esperado se haya derrumbado así? Pues ese es el objetivo, ¿sí? Acabando en un cruce de acusaciones que deja un sabor de boca malísimo. Vamos a reconstruir la cronología de esta cancelación y, sobre todo, a analizar las distintas versiones que hay, porque no cuadran. Para nada. Y lo bueno de las fuentes que tenemos es que nos permiten ver la polémica casi en tiempo real. Es como ver las grietas aparecer una a una. Vamos a hablar de contratos, de comunicación, de relaciones personales y de unas sospechas que han convertido esto en un auténtico culebrón. Venga, pues vamos a ello. La primera pieza del dominó cae, aunque en su momento no le dimos mucha importancia, en diciembre de 2025. La gira, que iba a arrancar ya en enero y febrero de 2026, de repente se pospone a septiembre y octubre. Viéndolo ahora con perspectiva, ¿fue esa la primera bandera roja? Sin ninguna duda. En ese momento se vendió como algo logístico, un ajuste normal de producción. Sí, un tema de agenda, dijeron. Exacto. El comunicado era muy aséptico, muy corporativo, daba a entender que la decisión era de todos y nadie del elenco dijo nada en contra. Claro. Pero a ver, en una producción de este calibre, con teatros ya reservados, con una campaña de marketing en marcha, un aplazamiento de 8 meses no es ninguna tontería. No, no es trivial. Sugiere que los cimientos, o sea, los contratos y la organización, ya estaban temblando desde el principio, aunque de cara al público pues se mantuviera la compostura. Y aquí es donde la historia empieza a ponerse rara. Porque la empresa que está detrás de todo esto no es una cualquiera. Para nada. Es Music Vibe. Y esto es crucial para entender por qué todo lo que vino después es tan extraño. Es que Music Vibe no son unos novatos, son una de las productoras más potentes que hay. Llevan giras masivas de artistas como Ricky Martin, como Christian Nodal. Saben perfectamente cómo se monta un espectáculo de gran formato. Pero eso es lo que no me encaja. Si son tan profesionales, con esa experiencia, ¿cómo cometen errores de principiante? Ajá. Porque lo que denuncia el elenco es eso, anunciar acuerdos que no están cerrados, una comunicación malísima. ¿No te parece que algo huele raro desde el principio? Huele a que el problema no era de capacidad. O sea, no es que no supieran hacerlo. El problema era otro. ¿A qué te refieres? Que una empresa de ese nivel tenga esos fallos de comunicación tan básicos, o es una negligencia monumental, o es que había problemas internos que no tenían nada que ver con la logística y que se estaban intentando tapar. Y el parche, claro, no aguantó mucho. Nada. Llegamos a esta misma semana, la del 19 de enero. Y la presa revienta. Y lo hace de forma muy pública. Sí. El primero que da un paso al frente es Lalo España. Empieza a dejar caer en sus redes sociales que hay inconsistencias en el contrato, que no lo ve claro, y al poco tiempo suelta la bomba. Se baja del barco, abandona Enrollados. Y una vez que cae la primera ficha, el resto va detrás. Es un efecto dominó de manual. Inmediato. A las pocas horas, Gaby Platas saca su propio comunicado. Y es, de todo, menos ambiguo. Fue muy directa. Punta directamente a la productora. Habla de inconsistencias y mala comunicación. Pero en su texto hay una frase que para mí es la clave de todo el derrumbe. ¿Cuál? Cuenta que el 19 de enero les comunican unas nuevas fechas dando por hecho que todos estábamos de acuerdo. Y ella remata con un, lo cual no era cierto. Y ahí se rompe la baraja. Totalmente. Porque ya no es un problema de gestión, es un problema de confianza. Se está tomando una decisión que afecta a tu carrera, a tu tiempo, y se está haciendo, según ella, sin tu consentimiento. Y luego se presenta como un hecho consumado. Claro,
Eso en cualquier equipo de trabajo es una traición. Y hay que pensar en el coste personal y profesional que esto tiene para ellos. No es solo un trabajo que se cae. No. Las fuentes detallan que varios de ellos, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Lalo, la propia Gaby, habían dicho que no a otros proyectos potentes de tele y de teatro. Se habían comprometido al 100%. Habían apostado todo a esta carta. Es un riesgo profesional enorme. Y el caso de Gaby Platas es alucinante, porque vive el desastre por partida doble. Es surrealista. Ella misma cuenta que se vio afectada como actriz perdiendo oportunidades, pero también como espectadora. Sí. Había comprado entradas para que su familia fuera a verla. Es que la situación roza lo absurdo. Tienes que salir a dar explicaciones a la prensa sobre por qué te vas de un proyecto y a la vez explicarle a tu familia que han perdido el dinero de las entradas. Una movida increíble, vamos. Demuestra hasta qué punto la desorganización era total. La cara y el alma del proyecto sienten que se les está ninguneando de esa manera, el proyecto está muerto. Y cuando parecía que el lío ya no podía ser mayor, entra en escena el protagonista que faltaba. Adal Ramones. Adal Ramones. Y la trama se retuerce todavía más. Después de las salidas de Lalo y Gaby, es él quien anuncia la cancelación definitiva de toda la gira. Pero con un comunicado muy diferente. Muy personal. Dice que está triste, cansado y sin ilusiones. Es muy revelador si pones los comunicados uno al lado del otro. Son como la noche y el día. No tienen nada que ver. Mientras Lalo España, Gaby Platas y, ojo, también Jordi Rosado, mencionan explícitamente a sus abogados y que hay que revisar los contratos. El comunicado de Adal es puramente emocional. Ni una palabra sobre abogados, ni contratos, ni inconsistencias. Y lo de Jordi es muy curioso porque su comunicado es muy cauto. Él no confirma la cancelación. No, él solo dice que sus abogados están revisando la situación. Exacto. Es como si cada uno estuviera en una guerra distinta. Lo que sugiere que no todos manejaban la misma información o no tenían la misma estrategia de salida. Parece que había dos bandos claros, los que estaban en una batalla legal y Adal, que estaba en una batalla emocional. O al menos esa es la imagen que proyectan. Sí. Y para echar más leña al fuego, las fuentes que hemos consultado empiezan a recoger una serie de rumores que circulan con muchísima fuerza. Rumores que, de ser ciertos, lo cambiarían todo. Totalmente. Primero, que Adal Ramones fue quien hizo de puente entre el elenco y los empresarios de Music By. ¿Vale? Segundo, que uno de los empresarios es, supuestamente, compadre de Adal. Relaciones personales. Y tercero, y esta es la bomba, se especula que Adal Ramones era el único de todo el elenco principal que todavía no había firmado su contrato. A ver, hay que ser prudentes aquí. Las fuentes lo tratan como rumores, como supuestos. Claro, son supuestos. Pero aunque solo sean eso, plantean un escenario muy problemático. Si la persona que lidera el proyecto, que convence al resto para unirse y que trae a los inversores, tiene una relación personal tan estrecha con ellos. Y para colmo, su propia situación contractual es diferente a la de los demás. Se genera un conflicto de intereses y un desequilibrio de poder gigantesco. Por supuesto. De repente él ya no es uno más del equipo. No. Está en una posición completamente distinta, a medio camino entre el elenco y la productora. Y esto encaja como un guante con otra declaración de Gaby Platas que recogen las crónicas. ¿Qué dijo? Al parecer, cuando ella le transmitió a Adal sus dudas, las cosas raras que veía en el contrato, la respuesta de él fue, básicamente, tranquila, confía, que son mis amigos. Y ahí está el error fatal. Claro. Lo que esto dibuja es un escenario donde se mezclaron de forma muy peligrosa las relaciones personales con los compromisos profesionales. Esa confianza ciega basada en la amistad del yo te cubro, no te preocupes, en lugar de en la seguridad de un contrato sólido y claro para todos. Fue la base inestable sobre la que se construyó todo. Y en cuanto sopló un poco de viento, el castillo de naipes se vino abajo. Es que es la receta perfecta para el desastre. Y mientras todo este cruce de declaraciones y rumores se producía, había un silencio que era casi ensordecedor. ¿El de la productora? El de Music Vibe. Ni una sola palabra, ni un comunicado para aclarar, para desmentir, para dar su versión. Nada. Un silencio que, en medio de una crisis así, es una estrategia de comunicación terrible. Malísima. Solo consigues alimentar la especulación y dejas a los actores como únicos portavoces, cada uno contando su trozo de la historia, lo que agranda la sensación de caos. Y en medio de ese silencio de la empresa, el 22 de enero, Gaby Platas vuelve a la carga. Otra vez.
y suelta un mensaje en la red social X que es una auténtica bomba de relojería. Es críptico, pero a la vez es increíblemente revelador. Vamos a leerlo porque no tiene desperdicio. Es una joya. Empieza con una analogía brutal. Esto es como cuando te divorcias. Ya que truenas, te llega la info completa del ex. Uf, Solo con eso ya te está diciendo que está descubriendo cosas que no sabía cuando estaba dentro. Pero la frase final es la que lo dinamita todo. Me estoy enterando de que había más gente atrás del desmadrito. La palabra desmadrito es magistral. es buenísima. Porque no dice el desastre o el fracaso que suenan a accidente, a algo impersonal. Desmadrito es coloquial, casi irónico. Sí. Tiene ese punto de alguien ha liado esto a propósito y no ha sido un simple error. Es una forma muy sutil, pero muy directa de señalar que hubo mala fe. Totalmente. Es una acusación velada. ¿Y la analogía del divorcio? Es potentísima. Un divorcio implica que la confianza se ha roto de forma irreparable. Y lo más importante, implica que hay secretos, información oculta, mentiras que solo salen a la luz cuando la relación ya ha explotado. Cambia todo el tablero. Por completo. Ya no estamos hablando de un simple fracaso empresarial por mala planificación o de una chapuza. Para nada. Ahora estamos hablando de la posibilidad de un conflicto con intereses ocultos, de una traición interna, de la sensación por parte de algunos miembros del elenco de que no les contaron toda la película. Ese me estoy enterando de que había más gente atrás abre la puerta a un montón de preguntas. ¿Quién más estaba implicado? ¿Qué intereses había que no conocemos? ¿Hubo un trato preferencial para alguien? Exacto. La historia pasa de ser sobre logística y contratos a ser una historia sobre confianza, lealtad y engaño. Y eso, claro, es mucho más profundo y doloroso. Así que, resumiendo el panorama, lo que tenemos ahora mismo es una gira cancelada. Miles de fans con una decepción tremenda. Una productora de primer nivel en silencio sepulcral. Y un elenco que no solo está fracturado, sino que parece que está descubriendo la verdad a cachos y en público. Y sobre la mesa hay dos grandes narrativas que se solapan. Por un lado, la versión de un problema de gestión catastrófico. Mala comunicación, cambios de fecha sin consultar, unos contratos tan irregulares que hacían inviable seguir. Una chapuza, vamos. Una chapuza de proporciones épicas, sí. Y por otro, la narrativa que desliza Gaby Platas, la del desmadrito, la que sugiere que esto no fue solo incompetencia, sino una especie de traición interna. Donde las relaciones personales de Adal Ramones y los posibles intereses ocultos de algunos jugaron un papel clave en el colapso de todo. Al final, lo que esta historia tan amarga expone de una forma brutal son las fragilidades de estos proyectos nostálgicos. Totalmente. Dependen a partes iguales de la química personal y el cariño del público y de la solidez de un acuerdo comercial. Si una de esas dos patas falla, todo se tambalea. Que aquí parece que fallaron las dos. Estrepitosamente. Es una pena inmensa, la verdad, porque la ilusión que se había generado era real, era enorme. Se ha jugado con la nostalgia de muchísima gente. Sin duda. Y todo esto nos deja con una reflexión final que va más allá de este caso concreto. En un reencuentro que vive del legado y de la confianza construida durante años, ¿de quién es la responsabilidad final de proteger ese legado? Buena pregunta. Es de cada artista, que tiene que mirar con lupa su contrato y desconfiar por sistema, es del líder que reúne al grupo, que se supone que debería velar por el bien de todos, o es de los socios capitalistas que ponen el dinero. El caso de Enrollados es la prueba de que no hay una respuesta fácil y que cuando las cosas se tuercen, el legado y la amistad son lo primero que se quema en la hoguera. Estas son las notas rápidas en 3x3, 106.9. 3x3, el podcast de la semana.